Bueno, muchas gracias por seguir conectados con este foro Forbes de Negocios 2020. Y bueno, vamos a hablar sobre estrategias puntuales de reactivación para el país. Para ello tenemos a dos invitados muy especiales, es el ministro de Industria y Comercio, José Manuel Restrepo, y el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba. Con ellos vamos a hablar sobre qué debe hacer el tejido empresarial o qué opciones tiene para salir adelante. Bueno, ministro, para empezar, hablemos del corto plazo. ¿Cuáles son las estrategias del gobierno a corto plazo que tiene este noviembre y diciembre, que son muy importantes para reactivar la economía? Pues Andrés, muchas gracias por la invitación. Yo lo concentraría hay muchas estrategias, pero quiero concentrar en la más reciente que lanzó el presidente de la República, Iván Duque, en un medio de comunicación, en donde señalaba la necesidad de buscar un camino a través del cual se le madrugue a la Navidad, se le madrugue a diciembre y logremos comprar lo nuestro. Y con base en ese mensaje, lo que él propuso fueron 3 acciones con una palanca. Las 3 acciones son, primero, el tercer día sin IVA. Se reactiva el día sin IVA el 21 de noviembre en las mismas condiciones del segundo día sin IVA. ¿Por qué esto es importante? Porque estamos hablando de una dinámica que puede llegar a ser más de 5 billones de pesos y que esto genera, entre otras, un ahorro de costos del orden de 0.7 a 1 billón de pesos en los consumidores. En segundo lugar, está la estrategia del Gran Fin de, que es una estrategia promocional. Es una estrategia que busca activar sector hotelero, sector turismo y los conectados, que son restaurantes y bares, buscando que los colombianos aprovechemos para comprar anticipadamente vacaciones con paquetes turísticos que tienen descuentos de la mano del sector privado y con esto activar la actividad turística en el mes de diciembre, incluso posterior a ese mes de diciembre. El tercer capítulo es el apoyo institucional del gobierno a lo que se ha denominado el Black Friday. El Black Friday es importante porque mueve toda la estrategia de comercio electrónico en distintos sectores de la economía. Estamos hablando que esto puede incrementar un 20% lo que tradicionalmente hacía el Black Friday. Pero quizá lo más importante no es solamente los 3 caminos, sino la palanca. Porque la palanca es el anticipo en las primas. Y allí debo decir que el gobierno puso el ejemplo. Y el ejemplo es, vamos a anticipar las primas de los funcionarios del gobierno central. Estamos hablando de cerca de entre 1 y 1.2 millones de personas, 1.4 billones de pesos que entran a la economía anticipadamente. A eso le sumamos algo que logramos con el ministro de Trabajo y es la posibilidad de que Colpensiones también anticipe el giro final, el giro adicional que reciben los pensionados en el mes de diciembre, que normalmente era final de diciembre, lo va a recibir la mitad en noviembre, la mitad en las primeras semanas de diciembre, y ahí estamos hablando de cerca de 4 billones de pesos. A esto yo le sumaría la invitación a que el sector privado voluntariamente se acoja también a esta idea de anticipo de prima, y yo calculo que entre 0.6 y 0.7 billones de pesos pueden estar disponibles para ese fin, siendo muy conservador realmente en ese cálculo. Luego ahí hay una palanca. Yo creo que este es un instrumento muy poderoso para activar demanda a corto plazo y creo que se suma al esfuerzo que viene haciendo el Ministerio de Vivienda para dar los subsidios de vivienda de interés social que están demostrando resultados ya en el comportamiento de vivienda. Y no estoy hablando de muchos otros asuntos, estoy hablando de 2 o 3 asuntos puntuales para este cierre de fin de año. Bueno, muy interesante todas esas estrategias por parte del gobierno. Doctor Córdoba, en su ámbito, que es el tema de mercado de capitales, también hay muchas soluciones que también tienen para los empresarios. No sé, digamos, si empezamos por ejemplo, cuál es el balance de este año y no sé si la lección de lo que ha pasado con la pandemia es que a los empresarios tienen que diversificar sus maneras de financiamiento. ¿Cuál es ese panorama, doctor Córdoba? Gracias, Andrés. Pues yo quisiera comentar primero sobre lo que mencionó el ministro, porque creo que ha habido mucha discusión en el año sobre el tema del acceso al crédito, acceso a la financiación de las empresas, pero yo creo que más que nada lo que las empresas necesitan es vender, es que haya demanda y que haya actividad económica. Entonces, lo que mencionó el ministro y que el gobierno está, digamos, construyendo es precisamente una senda de recuperación de la actividad económica basada en la capacidad de las empresas colombianas, en particular las más afectadas en el sector comercio, en el sector turismo, para que puedan tener ventas reales, porque las ventas reales son las que realmente genera esa capacidad de las empresas de generar pues actividad económica, demandar empleo y, muy importante, convertirse en sujetos de crédito. Creo que esa es una discusión muy importante porque si las empresas
pues no están vendiendo, es muy difícil que sean sujetas de crédito. Entonces, la transformación de las empresas en esos agentes económicos tan importantes que son, siendo sujetos de crédito, pues pueden empezar a generar esa dinámica en el mercado, en el mercado financiero. Entonces, pues muy importante lo que menciona el ministro y creo que eso está muy bien encaminado. Lo que tenemos es reactivar las ventas. Ahora, en prácticamente todo el año hemos venido trabajando muy de la mano precisamente del ministro y de todas las entidades del Ministerio de Comercio, precisamente en la estructuración de vehículos financieros que ayuden a complementar esa oferta de financiación a las empresas colombianas. Como usted sabe, el mensaje que nosotros hemos enviado desde la Bolsa y desde el mercado de capitales es que el mercado de capitales puede ser parte de la solución y debe ser parte de la solución, porque precisamente lo que estamos es en capacidad de poner a disposición de las empresas financiación en condiciones muy diferentes a las tradicionales de la banca, que generalmente se concentran en el corto plazo. Y en un momento donde yo tengo una presión de liquidez porque no estoy vendiendo y adicionalmente tengo la concentración de crédito en el corto plazo, lo que tengo es una presión de caja muy fuerte. Entonces, el mercado de capitales tiene esa capacidad de extender los plazos de financiación para las empresas y eso hace que el mercado de capitales sea un aliado ideal en este proceso de recuperación y pues el ministerio lo ha entendido así, el gobierno nacional lo ha entendido así y las herramientas que se han venido desarrollando con el Fondo Nacional de Garantías y con el apoyo del Fondo Nacional de Garantías realmente han sido extraordinarias. Creo que ha habido ya un abanico de soluciones que permiten que el mercado de capitales sea parte de la solución y estamos trabajando en otras nuevas. Entonces usted ya conoce pues, nuestra plataforma Ascenso, www.ascenso.com, donde las pymes pueden acceder a financiación de mercado de capitales con garantía del Fondo Nacional de Garantías, al igual que lo hacen con los créditos bancarios y las personas naturales podemos ayudar a financiar esas pymes. Lanzamos el programa de bonos en el mercado de capitales también con garantía del Fondo Nacional de Garantías, que es pues, un programa primero totalmente innovador en el país y yo realmente le doy la bienvenida, digamos, a esa apertura que ha tenido el gobierno para apoyar este tipo de iniciativas. Ya tenemos demandas por más de 400.000 millones de pesos en esos programas. Estamos estructurando ya las emisiones mismas y en este momento se está trabajando también un vehículo que se llaman los fondos de deuda y los fondos de deuda también son pues esa ampliación precisamente de la oferta de fuentes de financiación distintas a la tradicional para el sector productivo colombiano. Así que en la coyuntura hemos aprovechado yo creo que muy bien este diálogo con el gobierno desde el sector privado, desde el mercado de capitales para que podamos ser parte de la solución como en efecto lo estamos demostrando. Muchas gracias, doctor Córdoba. Una pregunta antes de mirar más estrategias a largo plazo. ¿Usted qué piensa? ¿Por qué los empresarios, digamos, ven este tema de mercado de capitales con cierto recelo o distancia porque lo ven difícil, complejo? ¿Cómo ministro, empezar que los empresarios vean esta opción de mercado de capitales es algo interesante, especialmente para lo que viene el tema de reactivación o lo que estamos en este momento? No, yo personalmente creo que, un poco hablando con ustedes anteriormente al inicio de esta entrevista, yo creo que ese es un ejemplo, un digno ejemplo de un tema que en esta nueva mejor normalidad aparece con más fuerza. De pronto esa preocupación por el financiamiento no era igual en el pasado. Hoy es una preocupación importante. Y yo lo voy a poner simplemente con datos. Si Bancoldex en el periodo que lleva hasta hace un mes había colocado 5.9 billones de pesos, nunca en su historia había colocado más de 5.2 en un año entero. El Fondo Nacional de Garantías ha logrado colocar más de 15.5 billones de pesos, son más de 20, entre las dos entidades, 20 billones de pesos, sin contar todo el sector agropecuario. Y con esto se ha llegado a más de 500.000 unidades productivas. Eso no es un tema menor, es un tema mayúsculo. Y en el marco de esas discusiones ha aparecido la necesidad urgente del financiamiento. Y esa necesidad urgente del financiamiento ha llevado a diseñar esquemas novedosos como Ascenso, que yo soy un admirador de Ascenso. Y como siempre le digo a Juan Pablo, lo que hay que hacer es multiplicar Ascenso a la N potencia y tratar de que haya muchos ascensos en el país. Y ojalá yo esté vivo para ver todo ese avance de Ascenso de verdad en forma masiva. En segundo lugar, yo creo que ha habido también el interés de buscar otras fuentes de financiación. Uno de ellos fue el Fondo de Fondos, que se creó en el país hace poco. Es el tercer fondo de fondos en el mundo, segundo en América Latina, para capital de riesgo. Ese es un instrumento que busca llegar con recursos al sector empresarial. Entonces, la preocupación por la financiación cada vez va a ser más recurrente y más importante.
Y creo que el hecho de que el Fondo Nacional de Garantías pasara posiblemente de ser una entidad muy importante, pero oscura y desconocida para muchos, hoy es una entidad muy conocida. Y entonces ya la gente empieza a hablar con cierta propiedad de las garantías de crédito. Ahora hablan de las garantías en la emisión de bonos, de las garantías en vivienda, de las garantías en distintos tipos de productos financieros. Eso lo que significa es que también este nuevo escenario de mejor normalidad va a llevar a que el sector empresarial esté más interesado en buscar canales distintos de financiación. Y ahí una entidad como la Bolsa de Valores va a jugar un papel protagónico sin la menor duda. Doctor Córdoba, ¿cómo es de la Bolsa acercar a esos empresarios? ¿Qué decirles a los empresarios que nos están viendo de que acercarse a la Bolsa a revisar estos temas de financiamiento? ¿Cuáles como estas, qué le diría a estos empresarios que quieren como meterse en estas ayudas de alguna manera que propone la Bolsa? Yo creo que, como dice el ministro, una herramienta tan potente como es el Fondo Nacional de Garantías ya hoy en día está digamos, en el centro de la discusión, y eso ha sido, yo creo que un avance muy importante de lo que ha sucedido este año. Y nosotros estamos dedicados a romper los mitos. Hay muchos mitos con respecto a este tema de si una empresa debe o no, puede o no emitir en el mercado de capitales, y creo que la idea aquí es romper esos mitos. Y los mitos son, primero, que es costosísimo llegar al mercado de capitales. Falso. Hemos demostrado trabajando de la mano del gobierno, de los reguladores, que los procesos de emisión son cada día más sencillos y que más empresas están accediendo, están viendo. El proceso se ha simplificado, lo estamos haciendo 100% digital y los costos de llegar al mercado pues se están reduciendo. Mito, que esto es una financiación exclusiva para unas empresas muy, muy grandes y que mi empresa pues jamás podrá llegar al mercado de capitales. Con Ascenso sí que hemos roto ese mito. Estamos haciendo financiaciones desde 100 millones de pesos. Entonces, pues prácticamente estamos diciendo todas las empresas colombianas pueden acceder a la financiación a través del mercado de capitales. Tenemos vehículos para todo. Y si podemos hacer financiaciones desde 100 millones de pesos, pues podemos hacer financiaciones de 2.000 millones de pesos, de 5.000, de 10.000, de 30.000, de 50.000, y las que se hacen en el mercado público de valores, que son de 100.000 millones de pesos para arriba. Y este año hemos tenido 4 emisiones de más de 1 billón o de más de 1 billón de pesos. O sea, que realmente está toda la gama de tamaños de financiación, con lo cual ese mito de que esto es solo para empresas muy grandes, creo que lo estamos rompiendo. Entonces, pues realmente lo que queremos es hacer esa invitación. Como decía el ministro, yo creo que en esta crisis se ha aprendido que es muy importante para una empresa manejar adecuadamente su estrategia de financiación, su estructuración de la financiación, que lo que hemos hecho en Colombia tradicionalmente no necesariamente es la mejor manera hacia adelante. Tener todo el crédito concentrado en corto plazo en crédito bancario de una sola fuente, pues en una situación como esta ha demostrado que es un riesgo muy grande y que el sector empresarial colombiano tiene que trabajar en diversificar sus fuentes de financiación y pensar muy bien en cómo voy a estructurar la financiación de mi crecimiento y de mi expansión, y que hay alternativas en el país, porque creo que lo más importante de este mensaje es, de pronto hace 5 años esas oportunidades no existían, pero hoy estamos diciendo esas oportunidades sí existen. Lo podemos hacer con emisiones pequeñas a través de plataformas como la de Ascenso, o en emisiones de bonos garantizadas por el Fondo Nacional de Garantías, que realmente están abriendo la puerta para que empresas que no se atrevían a venir al mercado de capitales de la mano del Fondo Nacional de Garantías puedan hacerlo con toda la confianza, porque los emisores, viendo el respaldo del Fondo Nacional de Garantías, los inversionistas van a demandar esas emisiones y van a poder acompañar a las empresas con esa financiación. Muchas gracias, doctor Córdoba. Bueno, ubiquémonos en el 2021, ministro. ¿Qué viene? Ya hablamos del tema de la prima, ese tipo de estrategias para aumentar la demanda. Ahora, ¿qué viene para el 2021? Digamos, ¿qué usted ve que para el 2021? ¿Qué nuevas estrategias? ¿Qué se está evaluando? Igualmente ahorita vamos con el doctor Córdoba a ver qué vemos también para el próximo año. No sé, ministro, ¿nos puede adelantar algo? De ver cuáles son esas líneas grandes para pymes que son tan sufridas para grandes empresas especialmente. Bueno, básicamente lo que yo creo que es importante decir ya para 2021 y 2022 es toda la estrategia que el presidente anunciara en la instalación del Congreso de la República bajo el título de Compromiso por Colombia. Compromiso por Colombia tiene 4 ejes. El primero de ellos es cómo avanzar en apoyo a los más vulnerables. Y allí, ¿qué se dijo? Vamos a extender
el programa Ingreso Solidario, que es un programa también de activación de demanda, de apoyo a los más vulnerables, de renta básica de emergencia, que es importante, extendido hasta junio del próximo año. Vamos a avanzar en los subsidios de vivienda de interés social, como ya lo señalé anteriormente, y vamos a crecer muy activamente en ese programa de Generación X, un programa de apoyo a la formación de los jóvenes, y yo creo que eso es importante como una estrategia de reactivación. En segundo lugar, el capítulo de crecimiento limpio, que incluye más de 25 proyectos de renovación energética, incluido la aceleración del tema, por ejemplo, de la navegabilidad del río Magdalena, entre otros asuntos. El capítulo del agro, que incluye todo lo de Colombia rural y de paz con legalidad. Se acelerarán 5 billones de pesos en programas PEDET. Eso llega a los municipios más vulnerables del país. La ley de alivio a los pequeños productores que está en este momento cursando en el Congreso de la República. Todo eso va en la dirección de acompañar la reactivación del campo colombiano. Y el capítulo de empleo, que incluye la dosis de infraestructura, la aceleración de la estrategia concluir, que arrancó con, entre otras además, incluyó este tema del túnel de la línea, entre otros proyectos, pero incluye también cerca de 2 billones de pesos para acelerar las obras terciarias, de vías terciarias. Eso es un camino de reactivación. Hasta 2 billones de pesos en incentivos para el sector de industrias creativas, otra estrategia de aceleración. Y todo el capítulo, llamémoslo de activación de demanda por otras vías, lo que nos hemos propuesto en acelerar capacidad exportadora del país en distintos productos, lo que hemos hablado también en avanzar en líneas de crédito especiales para micro, pequeña, mediana empresa, que incluye la línea de crédito directo, por ejemplo, por parte de Bancoldex, que es una fuente de recursos para los sectores pymes del país. También los recursos que se van a disponer para los microempresarios en el programa de Economía para la Gente. Y las nuevas líneas de garantía del Fondo Nacional de Garantías. Entre otras, además, me ha sorprendido y lo quiero decir, he visto en los últimos 5 días, y eso es importante para Juan Pablo, una aceleración en la colocación del Fondo Nacional de Garantías. Está colocando en este momento de cerca de 100.000 a 200.000 millones día. Está creciendo. Es impresionante cómo está creciendo esa colocación. Eso es una buena señal. Y esos instrumentos, llamémoslo de activación de consumo, que estamos incluyendo en la ley de turismo sostenible para ese sector en particular, que incluye la reducción del IVA en tiquetes y los complementos al tiquete, la eliminación temporal de la sobretasa de energía, la exclusión de IVA temporal también para el sector de hotelería y turismo, el impoconsumo al cero en restaurantes, que es muy importante como activación de demanda. Entonces vienen como un conjunto de plataformas que van en la dirección también de activar consumo. Muchas gracias, ministro. Doctor Córdoba, haciendo un poco, mirando hacia futuro, a este 2021-2022, ¿qué prevé para la bolsa? ¿Hacia dónde se dirige la bolsa? ¿Cuál va a ser ese papel del mercado de capitales y de la entidad que usted lidera para los empresarios de este país? Bueno, yo creo que, pues gracias, Andrés. Yo quisiera también pues, retomar un poco de las palabras del ministro, porque el foco de 2021 y 2022 tiene que ser una obsesión por la recuperación económica. O sea, es que si no logramos que la economía esté funcionando, digamos, a plena capacidad, todos los objetivos económicos, de empleo y sociales se van a ver comprometidos. Y quiero dar unas estadísticas. En el pico de la pandemia, en marzo-abril, en el segundo trimestre, tuvimos una pérdida de 5 millones de empleos. Ya en el tercer trimestre, con la sola recuperación, apertura gradual de la economía, recuperamos más de 2 millones de empleos. O sea, la capacidad que tiene realmente de estabilizar el empleo y estabilizar el ingreso de las familias, de la actividad económica, no es menor. Entonces, este tiene que ser el foco de conversación de todos los colombianos, la obsesión por recuperar la actividad económica en el país, hacerlo obviamente de manera segura, cuidando la salud de todos, pero no podemos desfallecer en el esfuerzo de recuperar la actividad económica, porque como decía, no solamente la actividad económica genera pues, los ingresos para las empresas que les permite pues, mantenerse operando, generando empleo y haciendo sus inversiones, sino que además las convierte en sujetos de crédito. Entonces, todo eso tiene un beneficio, digamos, que se exponencia, digamos, en la medida en que la actividad económica se recupera. Entonces, ese foco que menciona el gobierno y el ministro es muy importante y lo tenemos que volver parte de la conversación de todos los colombianos. Y en las conversaciones, digamos, hacia adelante, yo creo que hay 2 temas bien importantes, aparte de la reactivación económica y la obsesión por la recuperación económica. El primero
es el tema de la sostenibilidad. Creo que ya es evidente que el mundo entero tiene que abordar mucho más seriamente este tema de la sostenibilidad, del cambio climático, los efectos de mitigación, etcétera. Y en Colombia, la verdad que las empresas están muy comprometidas con ese tema y creo que hacia adelante ese va a ser tema de conversación. Yo no concibo hoy una empresa que tenga una estrategia a 5 o 10 años que no tenga en su conversación su sostenibilidad. Y la sostenibilidad no es solamente la sostenibilidad respecto del cambio climático, sino la sostenibilidad respecto de su impacto en la comunidad. Entonces yo creo que ese va a ser un gran tema transversal, no solo para los siguientes 2 años, sino hacia adelante, todo este tema de cómo las empresas, digamos, actúan responsablemente en su entorno, como decía, no solo ambiental, sino también en la parte de sostenibilidad. Y la otra gran noticia para Colombia, y yo creo que muy de la mano de estas iniciativas que ha venido impulsando el presidente de la República, el ecosistema de emprendimiento en Colombia realmente está despegando. O sea, Colombia ya es hoy el segundo o tercer ecosistema más importante de emprendimiento en América Latina, ya está siendo reconocido como tal y Colombia ya es uno de los países donde hay mayor creación de nuevas iniciativas de emprendimiento. Entonces, ¿cómo de la mano del sector del gobierno y del sector privado podemos construir un ecosistema de emprendimiento que sea saludable, que sea dinámico, que de verdad le dé bienvenida a esos sueños de los jóvenes colombianos que están haciendo empresa? Es una motivación muy importante y es una motivación para nosotros. Nosotros como Bolsa de Valores de Colombia queremos naturalmente ser parte de ese ecosistema de emprendimiento y en ese orden de ideas estamos trabajando con las autoridades para que en Ascenso podamos entonces lanzar también fuentes de financiación para los emprendedores colombianos que van a ser los que van a crear las empresas del futuro. Muchas gracias, doctor Córdoba. Ministro, una pregunta. El tema del riesgo de rebrotes es un tema que está a la orden del día y aprovecho pues que estamos en esta conversación y está muy en boga preguntando, ¿el gobierno qué piensa del tema de rebrotes? ¿Qué puede pasar con el tema económico? ¿Ustedes lo ven como una amenaza? ¿Qué ven en ese punto? ¿Yo qué diría? Y obviamente aquí yo no represento el sector de la salud, pero sí tengo, digamos, un análisis de algo de la información. Lo primero, ese riesgo de rebrote viene como resultado de lo que sucede en algunos países europeos. Yo sí creo que es muy importante diferenciar los contextos. Nosotros no tenemos un periodo de invierno como el que está viviendo o va a vivir o está a puertas de vivir el mundo europeo. Nosotros tuvimos además una curva totalmente distinta. Si tú revisas la curva de comportamiento epidemiológico de América Latina, incluso de Colombia, es muy distinta a la europea. Yo personalmente creo que aquí se ha manejado con mucho tino y acierto ese crecimiento propio de una pandemia. Las pandemias igual crecen, porque es un virus y los virus crecen. Si a mi familia le da gripa, a mí me da gripa. Entonces, es importante saber que este crecimiento igual se va a dar. Lo importante es que las decisiones que se tomaron en su momento eran para fortalecer el sistema de salud y eso se hizo. Se multiplicó por 7 o por 8 los testeos diarios. Se multiplicó por más de 2 la capacidad de acceso a UCI. Y Colombia viene manejando controladamente, llamémoslo así, el crecimiento del número de casos diariamente. Yo no puedo decir que no se pueden generar rebrotes o que no puede haber de nuevo un incremento así sea parcial, pero yo creo que no será el caso de Europa. Y yo siento que nosotros estamos en una curva un poco más larga, pero sin las condiciones características de la europea, en donde fue un gran crecimiento, una caída y de nuevo un nuevo crecimiento. Y creo, y con esto cierro, que para el éxito de esto, lo que sí es indispensable son 2 cosas. Responsabilidad del empresario en cumplir protocolos de bioseguridad, en exigirlos, y sobre todo disciplina ciudadana. Y me da mucha pena, la disciplina del colombiano es muy superior a la disciplina del europeo frente al manejo de esta pandemia. Y eso lo dicen, entre otros, los embajadores europeos. Entonces, la disciplina de usar los elementos de protección, de garantizar los distanciamientos, de tener lavado frecuente de manos, esa es una garantía también de que la cosa puede ir distinto del caso europeo. Eso, para ir cerrando, la gran pregunta es, ustedes tienen toda la estrategia para 2021 y 2022, que es lo que nos acaba de contar. ¿Cuál es el impacto de estas medidas para el empleo? Es decir, ¿eso quiere decir que con esto crecemos el empleo porque esa es la gran pregunta que se hace la gente, todo lo que estamos haciendo, las reaperturas, si verdaderamente va a jalonar el tema del empleo? ¿A qué le estamos apuntando? Estamos hablando de inversiones superiores a los 150 billones de pesos.
y una generación de empleos formales directos del orden de 2 millones de personas. Estamos hablando de que nosotros le estamos apuntando sí a un rebote, un crecimiento de más del 5% en el año 2021 y que ese sea un jalonador de activación de nuevo empleo. Y obviamente vamos a ir recuperando ese empleo que estaba en la informalidad, que salió al desempleo y que volverá seguramente en parte a la informalidad, y ahí tendremos programas naturalmente para formalizar también, que también recuperará parte de la cifra en materia de desempleo. Doctor Córdoba, para terminar, hablemoslo ya más en general. ¿El país necesita qué tipo de reformas para salir adelante? ¿En qué tiempos? ¿Y cuáles son esos grandes apalancadores que usted ve ya como experto en este tema para salir adelante en 2021? Bueno, yo quisiera atreverme a hacer un comentario antes de contestar la pregunta que tiene que ver con el sistema de salud. Yo estaba pensando en estos días que de verdad yo creo que uno de los grandes activos que tiene Colombia es su sistema de salud. En Colombia somos muy dados a criticarlo todo, ¿no? Y entonces aquí nos da que porque a alguien le retrasaron una atención en una intervención, entonces salimos a decir en los medios de comunicación que es que el sistema de salud es un fiasco, que es un fracaso, que es muy malo, que la calidad es muy mala. Pero yo creo que el gran mensaje para el país es muy positivo. Colombia cuenta con un sistema de salud que en una situación extrema como esta ha reaccionado supremamente bien. Y yo creo que eso debería ser, digamos, uno de los activos que tengamos conciencia los colombianos hacia adelante, de que gracias a la fortaleza de nuestro sistema de salud, pudimos sobrellevar esta situación de manera pues bastante bien. Yo diría que a la larga vamos a comparar el resultado de Colombia con otros países y con seguridad que Colombia va a estar muy bien. El presidente ha venido haciendo énfasis en un tema importante y es el tema del número de los recuperados. A veces le hacemos mucho bombo al número de contagiados, pero no le hacemos el mismo bombo al número de recuperados. Realmente es extraordinario lo que se ha logrado y como decía el ministro, no solo se ha fortalecido el sistema de salud, sino que el mismo sistema de salud ha aprendido a administrar mejor, digamos, los casos y los pacientes COVID. Entonces, creo que hemos evolucionado muy bien y Colombia tiene en su sistema de salud, digamos, un activo muy importante que tenemos que cuidar y que antes de salir a destruir y a criticar deberíamos recoger, digamos, lo positivo que tenemos y que en una situación como esta, digamos, que lo ha hecho muy, muy bien y yo ahí todo mi reconocimiento y agradecimiento a los profesionales de la salud en nuestro país. Digamos que hacia adelante el diagnóstico está claro. Entonces, el ministro lo menciona. Recuperación del crecimiento económico. Tenemos que cuidar la recuperación económica, estar obsesionados con esa recuperación económica y la recuperación del sector empresarial. Creo que el gobierno lo ha hecho muy bien en ese sentido, porque le voy a dar una cifra. Antes de la pandemia, de los 22 millones de empleos que tenía el país, 21 millones de empleos los genera el sector privado. Entonces, también a veces en las redes de comunicación, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en la opinión pública, queda como que el sector privado no contribuye, digamos, al desarrollo del país. 21 de los 22 millones de empleos los genera el sector privado. Entonces, cuidar ese aparato productivo y recuperar ese aparato productivo, como decíamos, generando ventas, generando actividad económica, es supremamente importante porque usted le preguntaba, ¿cómo vamos a hacer para recuperar el empleo? Pues es con actividad económica y actividad económica de toda índole a través del sector privado, que es quien mayor contribución hace a ese empleo. En ese orden de ideas, yo sí haría un llamado en particular a nuestros líderes sindicales y a muchos opinadores que han sido resistentes a que se hagan reformas laborales y pensionales que realmente impiden que podamos generar más empleo formal en el país. El gobierno, por ejemplo, sacó el decreto del piso solidario, que es un gran avance en esa dirección de disminuir, digamos, los costos de vincular a una persona en el sector formal y ha sido criticado curiosamente por los sindicatos, lo cual pues yo diría que es muy, muy controversial que una medida que apunta a generar mayor empleo formal sea criticado por los sindicatos, inclusive convocando a un paro nacional. Entonces yo creo que seguir insistiendo en el tema de mayor facilidad para la formalización laboral es un tema importante. Colombia ha avanzado bastante en los últimos años. Tenemos un revés, obviamente, con esta pandemia. Necesitamos avanzar en ese frente. Y en el tema pensional, lo mismo. Yo diría que
después de esta situación donde las finanzas públicas van a estar muy estresadas por todo el gasto que ha tenido que hacer el gobierno con muy buen tino en apoyar a la población más vulnerable, en todos estos temas de garantías, de subsidios, etcétera, pues la situación fiscal va a estar muy compleja. Y un mensaje muy importante es, cuando uno mira la eficiencia del gasto público, el subsidio que se entrega en pensiones es quizás el rubro del presupuesto nacional que hace más ineficiente ese gasto público o esa entrega de subsidios. Entonces, creo que un debate sincero sobre la eliminación de los subsidios en las pensiones altas en particular, pues sería, digamos, algo deseable en esta coyuntura, dado que vamos a estar con mucha presión fiscal hacia adelante. Entonces yo diría que en esos dos frentes tenemos que trabajar y sin duda, pues todo lo que mencionó el ministro para diversificar el aparato productivo, para lograr, digamos, exportar productos en los que seamos competitivos diferentes al petróleo. Bueno, ministro Restrepo, muchísimas gracias por estar en este foro Forbes de negocios, y al doctor Juan Pablo Córdoba, muchas gracias por aceptar esta invitación y muy interesante lo que nos cuentan. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Juan Pablo. Con muchísimo gusto, ministro. Un saludo. Andrés, muchas gracias y aquí estamos a la orden para las próximas. Muchas gracias al ministro Restrepo y al presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba, quienes hablaron sobre este panorama de todas las estrategias que se siguen, cuáles son los puntos fundamentales que debe seguir el país de ahora en adelante. Y bueno, sigan conectados con este foro Forbes de negocios 2020.